¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre está Wolf. ¿Cómo estás, Wolf? ¿Qué onda, Canche? Pues súper alegre y contento nuevamente en un episodio más de Escalofrío Podcast. Buenísimo. Esperamos que todos se encuentren bien y que se estén cuidando lo más posible en esta cuarentena. Poco a poco vamos a ir regresando a esta nueva normalidad, pero por el momento síganse cuidando. Les recuerdo que pueden enviarnos sus experiencias paranormales a través de una nota de voz a nuestro Instagram o a Facebook. En Instagram estamos como @escalofríospodcast, @wolfgoodlooking y @canchegalindo. O por correo si prefirieran a escalofríospod@gmail.com. Antes de empezar con la historia, con el episodio de hoy, quería recordarles de nuevo que ya tenemos página en Facebook. La pueden encontrar como Escalofríos Podcast y también nos pueden escribir sus experiencias paranormales por allí. Ahí vamos a estar publicando sus historias que nos van a estar enviando y también las de Instagram, las fotos de los casos y más cosas. Así que denle like y sin más aviso, comencemos con el episodio. Hoy tenemos como invitada especial a Melanie Gallardo. Hola Mel, ¿cómo estás? Hola Canche, muy bien, gracias por haberme invitado. Bienvenida, Mel, qué alegre tenerte por acá y pues creo que muchas historias ahí, entonces creo que nos vas a tener con esos escalofríos durante todo este podcast y este episodio. Bienvenida. Gracias. Normalmente nosotros, aparte de hablar de estas historias, le damos como un toque de humor negro. Si en algún momento, esperemos que no te moleste eso, porque estos temas a veces son muy serios y queremos romper el hielo un poquito con un poco de humor negro. No, para nada, ni te preocupes, todo bien. Buenísimo. Pues Melanie es una amiga que tiene mucha experiencia de primera mano con el tema del que vamos a hablar hoy. Y aquí realmente en este tema la teoría se va a quedar un poquito atrás. Me importa más la experiencia y más alguien que realmente lo haya vivido y no solo haya escuchado. ¿Por qué? Pues ahorita van a ver con el tema. Melanie, decinos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema que vamos a discutir el día de hoy son las temidas parálisis del sueño. ¡Boom! Parálisis del sueño. ¿Qué les parece? Lo prometido es deuda. Mucho dijimos, en algún momento mencionamos el viaje astral y la parálisis del sueño y pues ahora vamos a hablar de esto. Lo prometido es deuda. Así que hoy vamos a contar unas historias de gente real. Y cuando digo real, me refiero a usuarios anónimos de internet. Así que cada quien juzgará si es real o no. Bueno, pero de lo que pudieron vivir, de lo que pudieron sentir cuando les tocó esto de una parálisis del sueño. Así que antes de comenzar, ¿podrías contarnos un poco qué sabes tú sobre el tema? ¿Qué has vivido? Contanos tus experiencias, Melanie. Bueno, creo que las parálisis de sueño las podemos definir como un momento dentro del sueño. Sabemos que tenemos etapas del sueño, ¿no? Desde que dormimos, desde que estamos medio adormitados hasta un sueño muy profundo, ¿verdad? Que es el sueño REM, en donde tenemos ya los sueños. Y las parálisis de sueño ocurren en este momento del sueño REM, que es un trastorno, ¿no? Porque despertamos en un momento en el que deberíamos estar durmiendo. Entonces, el cuerpo, cuando uno sueña, el cuerpo se pone como en parálisis, ¿no? Para que no actúes lo que estás soñando, porque si no podrías lastimarte o tener accidentes. Entonces, el cuerpo se pone en esa parálisis y si tú te despertás, entonces esa es la parálisis de sueño, que tú estás despierto en un momento en el que deberías estar durmiendo. Y entonces por eso que ocurre que uno no puede moverse. Entonces el cerebro está despierto, pero el cuerpo todavía no. Y es bien, da miedo porque cuando estás en esa posición en donde te despertás, está todo oscuro, no puedes hacer nada, tenés miedo porque nunca, y peor si es la primera vez que te pasa, ¿verdad? No te puedes mover, no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es mover los ojos, pero no puedes gritar, no puedes hablar, no puedes pedir ayuda. Incluso a veces te pasan con alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿verdad? Empezar a ver algo y no puede hacer nada. Entonces, definitivamente me ha pasado, yo tengo parálisis de sueño desde que tengo 15 años. Llevo ya como 8 años teniéndolas, ya para mí ya son casi que normales, ¿verdad? Y hubo un momento en el que me recuerdo que hasta podría decir que las puedo controlar, porque como que yo pudiera entrar en ese estado de, como que solita yo pudiera empezar a ponerme como tensa y como en una parálisis de sueño
Pero todo esto porque cuando me empecé a investigar decían todo lo que yo leía de que esto es como un preámbulo para un viaje astral. Uh-huh. Yo leí eso, me entró una curiosidad inmensa porque dije, oh, ¿cómo así? Salirme del cuerpo, qué interesante, y que te puedes ir a no sé dónde y que hacer lo que no sé qué. Y bueno, hago mi maleta, dijiste. Sí, yo... A la mierda, dejo todo. El problema, lastimosamente, es que nunca me pasó ni similar, nada parecido. Y entonces dejé de intentarlo, me di por vencida, pero las parálisis de sueño siempre siguieron. Y creo que la peor que tuve tenía como 16 años aproximadamente. Y yo estaba acostada, así, estaba durmiendo. Esa noche yo estaba teniendo más parálisis de sueño de lo normal. Siempre tengo alrededor de 1 o 2. Ahora que estoy más grande tengo menos, pero antes tenía casi todos los días. Entonces, ese día estaba teniendo muchas y en una de esas me recuerdo yo que estaba durmiendo boca arriba y empecé a sentir como una silueta negra acostada así al lado mío, aquí del lado izquierdo, yo estaba así boca arriba. Y me recuerdo muy bien, yo a veces siento que quizás no era una parálisis de sueño porque yo siento que me podía mover, pero creo que ya ahorita con tanto tiempo que ha pasado es posible que sí haya sido una parálisis de sueño y realmente espero que haya sido una parálisis de sueño y que no haya estado... Estabas borracha. Eso puede ser. Hay que determinar el estado. No, 100%. Bueno. Y bueno, entonces estaba yo acostada boca arriba y empiezo a sentir esta silueta y era una silueta negra, era como una sombra. Y yo creo que yo sentía que era masculina, era como hombre, era de mi tamaño, era así larga. Uh-huh. Y estaba acostada boca abajo y me empezó a besar la frente en medio de las 2 cejas, pero muy duro, me empezó a besar tan duro que yo me traté de hacer para atrás, como esquivar la sombra para uh-huh. la cama, ¿verdad? Tratar de quitarme y se sentía una gran presión, pero no me daba miedo. La verdad, esa vez no sentía miedo, no sentía como que me quisiera lastimar, al contrario, se sentía como si me conociera o como si me extrañara. Uh-huh. Entonces, sí, fue medio extraño. Bueno, la cosa es de que mientras trataba de esquivarme, me di cuenta que sí podía hundirme en la cama. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, esto no es una parálisis de sueño porque sí me puedo mover, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba como al mismo tiempo no me podía mover, quizás era por el miedo, pero yo sentía que no era miedo. En fin, uh-huh. No, al final recuerdo que hasta hice un sonido así como cuando uno siente que alguien está siendo muy pegajoso, ¿verdad? Como cuando el novio o la novia no se le quita uno de encima y uno... Ajá, desde otro lado. Y es como, dame mi espacio, ¿verdad? Y así... Ya, yo mucho. Sí, exacto, logré sentir como que logré, pero sí tenía los ojos abiertos, pues yo sí podía ver con los ojos abiertos que tenía algo besándome el entrecejo. Uh-huh. Y al final pues se desapareció y alrededor después de eso empecé a tener otra tras otra de parálisis de sueño y sentía también manos así como en mi cuerpo cuando dormía. Uh-huh. Y escuchaba cosas como voces. Entonces creo que una parálisis de sueño definitivamente es aterradora y peor si estás empezando a tener una, si son las primeras veces, uno siente una impotencia terrible porque imagínate no poder moverte y estar viendo cosas feas, escuchando cosas que no entendés y no puedes pedir ayuda. Definitivamente una parálisis de sueño es aterradora. O aparentemente yo creo que a muchos nos ha pasado, creo yo, y por eso era muy importante ese tema y de tocarlo en un episodio, porque sí ya varios nos habían escrito de que les pasa frecuentemente, ¿verdad? Entonces creo que a mí ha sido un par de veces, pero lo que me sucedía a mí era que yo sentía que gritaban y pidiendo auxilio, pero... Uh-huh. Sí. O sea, así no como ayuda y pues nada, ¿verdad? Pero fueron muy raras veces, o sea, pero ya, como Mel, que ya era como a diario, ya debe ser como decís tú, ya hasta las extrañas, creo yo. De plano, ya está. Bueno, pero ¿y sentiste en algún momento placer en esa sensación? ¿Llegaste a sentir como no, tal vez no tanto miedo, no tanto aberración, sino tanto como, no sé, como ese sentimiento cuando recibís cafeína en tu primer café de la mañana, que sentís que te está empujando, pero al mismo tiempo te gusta un poco, como, no sé si me voy a entender, ¿sentiste placer en algún momento? Sí, definitivamente no. Pero sí
demasiada curiosidad, ¿verdad? O sea, no era que me gustara, pero sí quería seguir teniéndolas y seguir como tratando. A eso me refiero, ajá. Sí, exacto, en ese sentido sí, pero no me las disfrutaba en lo absoluto porque era muy estresante, pero sí quería seguir entendiendo por qué era lo que me pasaba, por qué estaba, o sea, son reales las voces que escucho, que es como un limbo, ¿verdad? O estoy como despierta en un sueño, o es un sueño lúcido, o qué es, ¿verdad? Entonces siempre estaba tratando yo de tenerlas, y por eso les decía, estaba tratando yo de las impulsaba o las como creaba yo misma para poder seguir entendiendo por qué era lo que me pasaba, pero definitivamente sí no me gustaban. Correcto, sí, tal vez no tanto, la palabra tal vez no era placer, sino como que te gusta ese peligrito porque duran... Como curiosidad de querer saber qué iba a pasar al día siguiente, o si era como continuidad de la noche anterior, o algo así, me imagino. Sí. ¿Será que sí me voy a salir del cuerpo, o si voy a lograr un viaje astral, o qué? Eso es a lo que voy yo, que tal vez el hecho de que sea tan rápida no te da tiempo de entender. Y lo que sabemos del ser humano en general en la historia con certidumbre es que el ser humano siempre va a tener curiosidad, y por eso es que crea cosas, por eso es que inventa, por eso es que busca. Entonces, cuando te das cuenta que no te pasó nada y te das cuenta que fue una parálisis del sueño, como que querés entenderla, entonces la siguiente vez tratas de aguantar un poquito más, y después aguantar un poquito más. No es placentero, pero al mismo tiempo como que te, no sé, como que te motivara o se vuelven adictivo, es adictivo tal vez. Sentías el abrazo, pero al día siguiente te mirabas y no aparecías morada o algo así con el moretón, entonces quiero saber más. De veras, no sabías con nada en la frente. No, para nada, en ningún momento sentía yo que estaba lastimada o que me pasaba algo malo, solo era como esa sensación, ¿verdad? Y también me pasaba, como tú dijiste, Wol, que yo sentía que gritaba, pero yo sí me recuerdo que gritaba así y no me salía la voz, ¿verdad? Y no, era un par de veces me pasó así, pero sí era más que toda esa curiosidad, ¿verdad? De seguir tratando de saber qué más podía hacer, qué más podía lograr, y si era cierto lo de los viajes astrales, pero bueno, creo que es un tema muy aparte, ¿verdad? Porque una parálisis de sueño y un viaje astral, creo que mucha gente lo relaciona. Sí tienen relación, lo vamos a ver más adelante. Si quieren, comencemos con la primera historia que les voy a contar. Entonces, la primera son historias muy cortas, no son historias, son relatos de qué es lo que vieron. Así como Melanie nos lo contó en 2-3 minutos, igual esta se tarda muy poco, pero sí son aterradoras, aunque de cada relato puedo decir que podemos sacar aspectos importantes. Yo resalté cosas importantes de las que podemos discutir. Entonces, la primera, y cito: sé que voy a tener un episodio cuando abro los ojos y de repente no puedo moverme. Me siento muy pesada y cualquier esfuerzo en mover alguna extremidad es en balde. Puedo ver mi habitación y está exactamente como la dejé antes de acostarme. Lo aterrador es que inmediatamente al darme cuenta que no puedo moverme, comienzo a escuchar un canto de mujer. Una voz que poco a poco se escucha más cerca de mí. Al mismo tiempo, siento una presión enorme en mi pecho que no me deja respirar. Entonces, el cuarto comienza a oscurecerse, como si antes estuviera iluminado con una luz tenue de luna, y ahora todo se convierte en oscuridad. Ya solo puedo ver lo que parece ser una persona a los pies de mi cama. Al principio, se presenta como un familiar mío. Creo que lo hace para que no sienta miedo y le tenga confianza, pero su rostro es más delgado de lo normal, sus ojos no tienen vida y sus labios están sellados. Comienzo a sentir un olor pestilente y ofensivo. La silueta sonríe mientras me ve, una sonrisa un poco aterradora. En mi cabeza solo puedo gritar, pero mis labios siguen sellados y mi cuerpo no responde. Entonces, ese ser comienza a caminar para ponerse a mi lado, y es allí cuando pierdo la cabeza del miedo. Y poco a poco todo se pone borroso. Solo ahí logro despertarme y mover mi cuerpo. ¿Qué te pareció, Mel? Ay, qué miedito, la verdad.
Mel Sí. bajando libros, así, Historias también. cosas similares. Cabal, está feo. De hecho, cuando lo leí dije, o sea, yo he tenido mi experiencia, ya se las contaré, pero nunca ha sido tan aterradora como algo así. Pero, sin embargo, de aquí podemos sacar, hay ciertas cosas de lo que ustedes mencionaron que creo que podemos ir descubriendo poco a poco si tienen algo que ver. Por ejemplo, si tienen relación, perdón. Por ejemplo, lo primero, que esta es una mujer la que lo escribió, que dice que al principio se presenta como un familiar suyo, es decir, con caras familiares. Si te das cuenta, tú me mencionaste algo de que te da familiaridad la sombra que se te aparece en algún momento, como que si tal vez no conocieras, pero reconocieras o sintieras algo de familiaridad. Eso me parece interesante porque que se te aparezca un monstruo podría ser cualquier tipo de monstruo, pero se te aparece alguien a quien conoces. ¿Por qué será esto? Y que en ese momento creo que sería como más impactante si fuera, digamos, otra figura o lo que mencionabas vos. No, que creo que va como de la mano, así como soy yo conocido, agarrando confianza y después ¡zas! Correcto. Sí, creo que el hecho de que haya otra persona que pueda explicar que lo que se le aparece es alguien familiar lo hace todavía un poco más aterrador, ¿verdad? Porque Sí. te da otra como, ok, pero entonces conocemos esta presencia o quién, son muertos entonces los que se están comunicando, o qué, ¿verdad? Ya no es... Puede ser. No, cabal. De hecho, yo creo que en este caso yo tal vez le atribuiré un poco más a esa inseguridad, a esa desconfianza. Lo que hace es que tal vez tú empezás a buscarle alguna razón o tratas de ubicar la cara y tal vez por eso te da familiaridad y eso ayuda a que tu cuerpo tal vez se tranquilice, aunque al mismo tiempo puede ser algo mucho más turbio si es alguien que conoces, como dice Melanie, alguien que ya haya fallecido, por ejemplo. Otro de los aspectos que me llamó la atención fue, y esto lo considero muy, muy relevante, es cuando dice que comenzó a sentir un olor. Porque Melanie habló de los ojos, del tacto, por ejemplo, cuando sentís que alguien te está presionando. Ella también, incluso, de que no podía respirar porque sentía una presión en el pecho. Pero al mismo tiempo dice que reconoce un olor fuerte y ofensivo. Y digo yo, puchica, o sea, la nariz no la moves, entonces sí puedes usarla en teoría, ¿no? Pero qué raro usarla cuando estás en un momento así. Sí, qué extraño, la verdad. Sí, está curioso. Sí, como que Tal vez, ajá. todos los sentidos. Ajá, que me parece súper extraño, pero esto abre la puerta que depende de cada persona, tal vez, depende de cada persona. Tal vez ella es una persona que su memoria la asocia mucho con los olores y tal vez por eso al ver la sombra, su cuarto, la presión y todo lo relacionó con alguna situación y esa situación la llevó a reconocer un olor fuerte y horrible. Bueno, qué sé yo, es solo lo que me imagino, ¿verdad? Pero sí, esta historia es fea, es parte bueno, es de una mujer que leyó la historia. Pero de ahí, también lo último dice que en el momento en el que la figura se empezó a acercar a ella empezó a tener muchísimo más miedo y fue ese miedo y desesperación la que hizo que, ¡pum!, se despertara. Ya cuando ella ya quería de verdad despertar, su cuerpo ya reaccionó, tal vez en un momento de emergencia. Tal vez antes el cuerpo no consideraba que era un momento de emergencia. No sé. Porque, como tú explicaste al principio, que ya no hablamos más de eso, pero explicaste que hay un momento en el que el cuerpo se despierta, pero tú seguís dormido. Perdón, viceversa. Pues es precisamente eso, tu mente se despierta. Hay fases del sueño, como tú lo dijiste. Hay una fase en la que, como muy bien lo explicó Mel, el cuerpo se petrifica para que no hagas los movimientos de tu cuerpo, de tus sueños, para que no te vayas a lastimar. Eso es algo biológico que todos los seres humanos lo tienen. Y pues así es, ¿verdad? Es en la etapa del sueño más profunda. Entonces, cuando ocurre una parálisis del sueño, es como un time-lapse, como cuando estás hablando por Skype y la persona mueve los labios y después escucha su voz. Es así. El cerebro se despierta antes que el cuerpo. Y por eso es que tu cerebro está consciente. Pero en el momento en el que tu cerebro no reacciona con tu cuerpo, o sea, no tiene esa conexión,
tu cerebro empieza a, lo leí yo, lo investigué, tiene una hiperactividad. Cierta, aquí no vamos a hablar términos exactos de medicina, ni neurología, ni nada, pero hay la amígdala, que es, no sé qué parte del cerebro exactamente hace, pero la amígdala, que es una parte que reacciona, hace que el cerebro reaccione, se ve expuesta a una hiperactividad por el hecho de que tu cerebro se pone en mucha alerta, digamos, en un sentido de mucha alerta. Y por eso es que empezás a ver cosas, a sentir cosas, porque estás en mucha, como en emergencia, no sé, como tu cuerpo está muy atento a todo y cualquier cosita te va a impresionar. Y no sé qué piensan ustedes, pero ¿no creen que podría también ser posible el hecho de que, porque esto te pasa en esa fase donde estás soñando, ¿verdad? Y te despertás, como bien decías, Canche, entonces puede pasar que como que seguís dentro, como que tu cabeza sigue un poco soñando y todo y eso explicaría tal vez las alucinaciones y qué es lo que realmente estarías viendo dentro de tu sueño normal, y el hecho de que puedas estar realmente consciente es lo que te genera ese terror y ese miedo, ¿verdad? Pero a mí me suena también un poco lógico eso, porque si te despertás en un sueño, es como que el sueño siguiera y como que no se ha reiniciado bien el sistema. No sé qué piensan ustedes. Correcto. ¿Qué piensas, Wolf? Exacto. No, la verdad que sí, creo que es una situación donde pues el cuerpo está como en su esplendor de reposo, ¿verdad? Y al final, en el momento en que se genera esta parálisis, creo que de una u otra forma está como el inconsciente de uno y máximo a lo que ustedes mencionaban también, que creo que sí lo he escuchado también en varias historias. Muchas de las personas que yo he escuchado que les ha pasado esto es reciente cuando también fallece un familiar. Entonces creo que viene como en ese momento del sueño también como el recuerdo de esas personas, y tu subconsciente está con aquello de cualquier sueño y que muchos lo manifiestan, que también lo que quieren es soñar a esa persona, ¿verdad? Y que con otros pasa todo lo contrario. Yo creo que también como si nuestro cerebro ahí entra como en un momento como de confusión, porque también he escuchado de que muchos que quieren soñar a sus familiares que ya fallecieron y pasan años y nunca los han soñado, ¿verdad? Entonces tu cerebro está como predispuesto a que querés, digamos, tener esa etapa, ¿verdad? Y en otros casos, o esa imagen, exacto. Entonces creo que también tiene que ver mucho con lo mental, ¿verdad? Y qué es lo que estás como, al final esa atracción todo también, ¿verdad? Y creo que sucede en esos momentos de sueño, ¿verdad? Porque me imagino como Mel en sus experiencias era como al día siguiente, así como, bueno, ¿cuál es la continuidad? Entonces creo que de una u otra forma también era como que, bueno, vas atrayendo eso, ¿verdad? Entonces creo que sí es como, pues el cerebro pues tiene ese poder también. Sí, mira, al final el cerebro es precisamente un misterio, todavía no lo hemos terminado de descubrir como especie, y ahorita que tocaste un tema muy interesante de cuando hay duelo en una persona, cuando una persona está de duelo y le pasa algo así. Entonces esta segunda historia, este segundo relato, va de la mano y lo vamos a poder tocar a fondo, así que gracias por resaltar eso. Entonces, la segunda historia, y cito: usualmente me pasa cuando he tenido un día muy estresado o cuando sé que al día siguiente será muy estresante. No me doy cuenta cómo comienza, solo sé que siempre que sueño con algo estresante o de emergencia, me sucede. La última vez soñé que uno de mis familiares se estaba ahogando en una piscina, y cuando trataba de lanzarme al agua para ayudarle, me di cuenta que mi cuerpo estaba pegado al piso. No pasaron más de 3 segundos y ya estaba consciente que seguía acostado en mi cama. Mis brazos no podían moverse, y como duermo de lado, mis piernas estaban pegadas entre sí. Traté de gritar, pero mis labios no se movían. Soy un tipo fuerte y grande, así que pensé que si me trataba de levantar usando toda mi fuerza y de un tirón, podría lograrlo. Pero por más que lo intenté, lo único que lograba era mover mis ojos. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra pequeña que se movía al lado de mi cama. Caminaba de un lado a otro como si estuviera pensando. Escuché que me hablaba, pero no entendía lo que decía. Luego de 5 segundos, desapareció.
Yo asustado traté de darme la vuelta y fue entonces cuando sentí que aquello que caminaba al lado de mi cama ahora estaba detrás mía. Me puse a llorar y traté de gritar fuerte una vez más. Por fin salió un poco de aire de mi boca. Pude moverme y me di cuenta que estaba soñando, o lo que fuera eso, pero desperté con lágrimas en mi cara. ¿Qué pensás, Mel? Wow. Definitivamente creo que hay gente que la ha tenido peor que yo. Sí. Lo mío no era nada. Definitivamente. Que aquí este chavo, yo sé que hay gente que sueña y en los sueños lloras y te levantas llorando. Eso incluso me ha pasado a mí. Entonces creo que hay una fuerte conexión, como lo decía Melanie, entre todavía no has terminado de soñar. Si te das cuenta, él en el sueño, según lo que yo entiendo, en el sueño no pudo mover sus piernas. Él estaba a la par de la piscina y en el sueño se dio cuenta que no había movido sus piernas. Luego se despertó, o su cabeza se despertó, pero sus piernas seguían sin moverse. O sea, el sueño se pasó de la cabeza a la realidad, digámoslo así. Como que lo estás viendo proyectado en tu cerebro y de la nada lo estás proyectando en tu cuarto. ¿Entendés? Y como ya tu cerebro está viendo tu cuarto, pero al mismo tiempo tiene imágenes en la cabeza metidas, hay como todo se está volviendo loco, como un cortocircuito. Como que si hubiera un cortocircuito. Y por eso es que pienso yo el miedo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, definitivamente, como decía Mel, sí, todos la han tenido como diferente. Y hay algo a lo que mencionabas vos y lo que contaste de esta historia, ¿verdad? De esas partes de transiciones donde yo me pongo en el lugar de ellos, que te regresa, ¿va? O sea, así como a la realidad, luego estás en el sueño, volvés. Entonces creo que de esa forma es donde se genera como ese estrés emocional, porque uno en realidad no sabe si estás viviendo ese momento o en realidad solo se queda en un simple sueño. Y creo que al despertar creo que es donde apareces todo agitado. Lo mencionaba él en la historia que aparecía llorando, ¿verdad? O sea, y creo que muchas de las personas literalmente así se levantan después de esta parálisis del sueño. Entonces creo que ese estrés de ese momento emocional es que también te genera como, pues, ¿será que sí lo viví o se quedó solo en el sueño? Y al despertar creo que Mel nos va a contar, o sea, te despertás y es como que empezás a ver todo a tu alrededor para ver si encontrás, en el caso de esta historia, a ver si encontrás la piscina y te había salido, no sé. Creo que también es como ese estrés emocional que se surge en ese momento. Y es que también, bueno, si te das cuenta, cuando uno, los sueños a veces ni siquiera tienen sentido, ¿verdad? Lo que uno está soñando y además recordamos muchísimas veces lo que soñamos, ¿verdad? Entonces tiene muchísimo sentido que lo que estamos viendo, esas alucinaciones no tengan sentido tampoco, ¿verdad? O lo que sea, porque a fin de cuentas es un sueño en la realidad, como decía Cancha, ¿verdad? Como que es un cortocircuito. Entonces yo creo que más por ahí va la cosa, ¿verdad? Que es como que están los cables pelados. Exacto. De hecho, si se dan cuenta, hay, de nuevo, ¿verdad? Hay ciertos elementos que uno tiene en esta historia que son relevantes a las explicaciones, digamos, que estamos tratando de dar. Por ejemplo, el primero y el más importante para mí es cuando dice, normalmente me pasa cuando tengo un día muy estresado o que al día siguiente sé que va a ser un día muy estresante. En la investigación que yo hice, dentro de las razones científicas, entre comillas, porque no hay nada comprobado, el área del cerebro es un área que nunca hay una respuesta absoluta, digámoslo, una verdad absoluta. Las estadísticas dicen que te pueden dar por varias razones, pero la más común que le da a la gente que no tiene ninguna enfermedad de sueño o problema para dormir es el estrés. El estrés es el primer agente que te mantiene, que él es el que te da los cortocircuitos. Es el que te da los cortocircuitos. Entonces, ajá. Y también a lo que quería aportar un poco a lo que vos mencionabas, que yo también estuve como investigando un poco, también una de las causas era esto de la falta de sueño, del estrés que vos mencionás también. Se daba también en algunas circunstancias por temas de depresión o ansiedad. Y otro que también me llamó mucho la atención era que podía ser heredado también por otros familiares. Entonces, eso quería yo como consultar a Mel, que si de repente en tu círculo familiar
Pues no sé si estas experiencias también se han dado o únicamente, digamos, en tu círculo ha sido contigo. Correcto. Muy buena pregunta. Yo lo había apuntado en la primera cabal. Muy bien, Wolf. Muy buena pregunta. No, Me la es quitas. que sí. Sí, claro. Sí, porque al final... Ajá, ¿no? ¿Decí? Perdón, sí, bueno, fíjate que no. Eso de, creo que la razón o la principal causa sí es el estrés, porque yo siempre he sido una persona un poco tensa y estresada y siempre me recuerdo que incluso en esa etapa del colegio era mucho más estresada. Y cuando empecé a le empecé a contar a mi mamá y a mi familia, a la única persona que le ha pasado es a mi abuelita. Y ella me decía que sí, que a ella le pasaba lo mismo que incluso le pasaba a Wolf, que no le salía el grito y que lo mismo, era que intentaba gritar pero ella me decía, fíjate que a mí me pasaba solo de niña. Y eso también he escuchado yo y lo que he leído es de que a gente adulta o pasada una cierta edad ya no te vuelve a pasar, como que si sos niño te sucede más seguido. Y lo mismo me contó ella, ¿verdad? Entonces sí creo que tiene razón, podría ser que sea hereditario ese trastorno porque le pasaba a mi abuelita, ¿verdad? De hecho, y qué bueno que menciones que le pase a tu abuelita, porque hasta donde yo tengo entendido, las líneas de genética se saltan una siempre. O sea, es de abuelo a nietos, ¿me entendés? Se saltan a los papás como que las características más fuertes de ciertos genes. O sea, de nuevo, ¿verdad? Este no es un podcast de medicina, ni de genética, ni neurología. Recordarlo para la gente que ya nos está escribiendo ahorita, fíjense que no es así porque no sé qué, no sé qué. O sea, obviamente estamos hablando desde el punto de vista de alguien a quien le sucede, no alguien que sabe exactamente qué pasa, pero como lo menciona Melanie, estas líneas que nos puedan ampliar ahí el tema también. Eso sí, si hay alguien que sí sabe porque lo estudió, que tenga la información, que por favor nos escriba. Pero sí, entonces al final, como lo dijiste tú, Melanie, que es hereditario, podría ser hereditario. Recuérdense que hay gente que ve espíritus, digamos, que está en su casa y la nada dice, es que me vinieron a visitar porque vi una sombra, y mi mamá siempre veía eso, o mi abuelita siempre veía eso, o mi tía, o sea, al final hay líneas genéticas en donde, y cuando digo líneas genéticas me refiero, hay familias en donde por lo menos 2 personas de una familia de 10 van a ver o te van a contar historias de que ellos vieron al abuelito, que cuando ellos nacieron el abuelito ya no existía y que el bebé empezó a preguntar por un abuelito que ya se había muerto, por ejemplo. Es una historia súper común. O que se vino a despedir mi abuelita o qué sé yo. Todas esas cosas. Pero quería pasar a la última. Antes quería comentarles mi experiencia porque tiene relación con esto de la familia. Yo he tenido como unas 2 o 3 veces que me ha pasado en la vida y empezó esto el año pasado. Yo el año pasado me gradué de la universidad y comencé la vida real, digámoslo así. Entonces, como yo no me metí de una a trabajar en lo que quería, sino hice 1000 cosas, tenía el estrés todos los días de qué voy a hacer con mi vida, de que no estoy ganando ni un centavo y necesito ganar dinero y todo. Entonces siempre dormía con mucho estrés. Yo pienso que por eso fue que me empezó a pasar. Y me ha pasado 2, 3 veces, de las 3, digamos, de las cuales yo me recuerdo 2. La primera solo recuerdo la primera no recuerdo nada. La segunda recuerdo el miedo, pero en el ratito, yo no sé si yo creo que es por mi forma de ser. Yo soy una persona que cuando, digamos, le está pasando algo de urgente o estresante, yo trato de calmarme y decir, ok, ¿qué está pasando y qué puedo hacer para resolverlo? Digámoslo así. Entonces, en el momento, yo me recuerdo que la segunda vez que me pasó, en el momento en el que estaba sintiendo que mi cuerpo no respondía, lo primero que pensé, eso es lo que recuerdo, lo primero que pensé fue, madre, qué chilero, me está pasando una parálisis de sueño. Porque la primera vez que me pasó, yo voy a disfrutar, no, te lo juro, mira, la primera vez que me pasó me asusté. Pero al día siguiente me levanté, me puse a investigar y dije, ok, es por esto, porque el cerebro se despierta antes que el cuerpo. Entonces la segunda vez que me pasó dije, madre, me está pasando. A ver, voy a intentar. Y yo lo pensaba, yo estaba consciente. Y yo decía, voy a intentar moverme lo más fuerte que pueda. Y recuerdo que mi cuerpo no reaccionaba. O sea, sí me pareció muy excitante esa experiencia. Y esa fue la segunda, digamos, no vi nada de miedo, no escuché nada ni sombras. Pero la tercera sí. En la tercera vez que me pasó, esa es la que nunca se me va a olvidar. Yo
por X y Y razón, que no voy a hablar en este podcast, yo he tenido una relación más estrecha con mi papá últimamente y estamos más unidos y como que hemos desarrollado una relación que aquello de que cuando los niños crecen, están unidos a sus papás, en la adolescencia se separan y en la adultez, cuando empezás a vivir y te das cuenta por qué tus papás son unos santos, regresas a ellos, pues yo estoy en esa etapa. Entonces, eso se los digo por qué. Porque cuando me empezó a dar esta parálisis de sueño, yo duermo de lado, así como dice este chavo. Entonces ponete que vamos a hablar de eso después, que Melanie duerme para arriba, como nos contó, o esa vez durmió para arriba, viendo para arriba. Yo dormía de lado, por lo tanto a mí la sombra no me apareció a los pies de la cama, me apareció a la par de la cama, enfrente mía. Es algo que habría que ver. Y yo escuchaba que me estaba tratando de hablar. O sea, para mí cuando leí esta anécdota, la segunda, fue como me identifiqué en que yo escuchaba que alguien me estaba hablando, pero y veía la sombra caminar rapidísimo enfrente de mí. En eso dije yo, o sea, me asusté, pero lo primero que pasó fue que yo escuché una voz atrás mía. Alguien estaba atrás mío y me di cuenta que era mi papá. Mi papá que me estaba diciendo, tranquilo, respira, despertate, estás soñando. Tú tranquilo, no te va a pasar nada. Y yo en shock, viendo una sombra sin poder voltear a ver, pero de alguna manera, no sé cómo, porque no podía voltear a ver. Yo sabía que era mi papá el que estaba atrás mía. O yo le di la imagen de mi papá, por supuesto. Y pensé que él estaba atrás mía diciéndome, tranquilo, estás durmiendo, estás soñando, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y pum, me despierto. Y esa nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, que yo creo que es cabal, contexto, ¿verdad? Estaba en un momento que tenía una buena relación con mi papá y todo, entonces por eso rápido lo asocié de plano, porque nunca pude voltear a ver si era mi papá o no. Entonces es que eso es interesante. Y que pega un poco con lo que mencionaban en la otra historia también, que siempre es como con alguien familiar, o sea, esa figura de... Sí, definitivamente. De una u otra forma, ¿no? Para poderte dar como confianza en el momento en que estás viviendo ese momento también. Por eso les digo yo que es posible que sea un sueño y no sea realmente una entidad ajena a nosotros la que... Definitivamente. En este podcast yo soy el lado escéptico y obviamente te voy a decir sí. O sea, no es una sombra que realmente está ahí, no, olvídalo, no es eso. Sí, porque bueno, has oído que la gente generalmente a las parálisis de sueño le llaman que se te sube el muerto y que sí. Exacto. Así. Ajá, así. ¿Eso qué, verdad? ¿Es parte de tu sueño o sí es una entidad, un ente que entra y se te para encima del pecho? Por eso te digo yo que es posible que más sea un sueño que realmente un monstruo que está ahí en tu cuarto, ¿verdad? No, definitivamente no hay un monstruo en tu cuarto ni nada. De hecho, es lo que te digo, lo que nosotros los tres hablamos todo este momento, que tú le das a algo que no conoces, tu cerebro trata de darle una cara. A una situación que nunca has vivido, tu cerebro va a tratar de buscarle una explicación. Entonces va a abrir tu banco de información de todo lo que has vivido y va a seleccionar lo que más se le pueda parecer o lo primero que se le ocurra. Yo no sé cómo funciona el cerebro, pero sé que lo relaciona rápido. Por eso es que cuando ves películas de miedo, lo primero que pensás que es un monstruo, o es algo, es esto, el otro. Sea que te dé miedo o no, es lo que tu cerebro tiene relación. O sea, tu cerebro relaciona un cuarto oscuro, situación de miedo, sudor, peligro. ¡Pum! Te va a tirar la primera película de miedo que se recuerde. La Niña del Aro, por ejemplo, que es clásica por la edad, a nuestra generación, por la edad en la que salió, por ejemplo. Entonces, a eso le podemos dar el nombre. Sí, entonces tú buscas en Google parálisis del sueño y te va a salir la típica imagen de un como duendecillo con cara de diablo parado en tu pecho porque sentís que no respirás. Pero es porque el ser humano, como no sabes cómo representarlo, rápido buscas algo. ¿Por qué no pudo haber sido un yunque, por ejemplo? ¿Por qué no pudo haber sido un carro? No, tiene que ser necesariamente algo malvado, ¿me entendés? Rápido lo asociamos, ¿no? Rápido lo asociamos. Y aquí quiero pasar a la última historia para que podamos comentar ya los últimos aspectos que serían... Entonces, historia número 3. Y cito. A mí me pasa desde que tenía 3 años. De hecho, la primera vez que me pasó no me asusté. Como era pequeña, no sabía qué estaba pasando. Y recuerdo que para mí fue como un sueño. Pero desde entonces
siempre se me aparece la misma figura, un hombre, pero no puedo ver su rostro. Se sienta en la orilla de mi cama, pone sus manos sobre mis piernas como si no quisiera que me levante y me habla. Le entiendo perfectamente. A veces me cuenta cosas que me pasaron de pequeña. Al día siguiente les cuento a mis papás y me preguntan que cómo sé eso, pues son cosas que pasaron antes que yo naciera o cuando yo era bebé. Ese hombre también me cuenta sobre cosas que aún no han pasado. Por ejemplo, una vez me dijo que él sabía que mi perro era muy especial para mí. Yo tenía 12 años y mis padres me lo habían regalado por mi cumpleaños. Me dijo que tendría que aprender a vivir sin él porque mi perrito no estaría siempre conmigo. A la semana, mi perrito se escapó de la casa y nunca más lo volví a ver. También me ha hablado de otras personas. Me contó que mi mejor amiga se sentía mal y que necesitaba de mi ayuda. Esa semana me junté con ella en el colegio y le pregunté si todo iba bien en su casa. Se puso a llorar y me dijo que sus papás estaban teniendo muchos problemas y que lo más probable era que se divorciarían. Me visita de vez en cuando. Desde que me casé, casi no lo veo. Pero la última vez que se sentó en mi cama, me dijo que tuviera cuidado, que la persona con quien yo dormía, es decir, mi esposo, sería quien más me haría sufrir. De la gran. Hola. Esta sí está totalmente distinta, digamos, a las anteriores. Ajá. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Con qué lo podrían relacionar, digamos, antes de que yo les diga más o menos qué es lo que yo pienso? Yo creo que esta sí, no sé, eso ya no parece muy, que si te están diciendo cosas que sí están pasando y que van a pasar, no sé, ya no parece un sueño, ya no parece una parálisis de sueño normal, ¿me entendés? Como lo que estábamos platicando. Ahora, ya que se te aparezca un ente y que te esté diciendo cosas que te van a suceder en el futuro, eso sí ya está un poquito más raro, creo yo. Sí, definitivamente. ¿Y vos, Wolf? Sí, yo igual también pienso lo mismo. Creo que aquí ya había como algo más, o sea, ya no era solo una parálisis, ¿no? Porque o sea, ya te estaba dando como mucha información. Y también lo que me llamó como la atención fue eso, que después de que se casó ya no llegó, o sea, como se puso celoso y ya no, ya la miraba como durmiendo con alguien más. Eso me llamó mucho la atención porque de una u otra forma, pues no sé, es lo que ha sucedido en muchos casos también, de que tienen como esa conexión con esas energías y de una u otra forma por tratar, porque me imagino que ahí pues se rompió toda la relación que tenían ellos noche tras noche. Entonces también han existido casos de que ya no le suceden a esa persona, pero le empiezan a suceder otras cosas extrañas a la pareja, ¿va? Como de decir, mira, alejate y yo quiero seguir manteniendo esa comunicación o esa relación hasta cierto punto. Pero sí no me parece como una parálisis de sueño normal, o sea, esta se sale del contexto, entonces creo que tal vez sí hay algo ahí detrás de toda esa historia, ¿verdad? Exacto, de hecho, pues yo la dejé, creo que, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que me dijeron. Yo la dejé de último por una razón muy importante, que es el hecho de que se separa a las demás, por lo mismo que ustedes dijeron, porque esta figura ya no solo le habla, sino que ella le está entendiendo. Exacto. Ahí creo yo que está la clave. Ya hay como una comunicación de dos vías. Exacto, hay ya no comunicación. Es voces, exacto. O ya ruidos, no es, exacto, ya no es inaudible o inexplicable lo que estás escuchando. Ya lo entendés, lo razonás y lo más importante, te recordás de lo que te dijo. Porque muchas veces el 99.9% de los sueños te los vas a olvidar. O sea, por más que digas, no, yo te juro que me recuerdo que así fue, esas son pajas. O sea, te recordás de un estímulo y en base a eso creas creas toda una historia detrás que lo soporte. Y cada vez le vas cambiando detallitos sin que tú te des cuenta. Un sueño no te lo vas a recordar, o sea, no se puede. O sea, te vas a recordar detalles, pero no te vas a recordar de todo el sueño, digamos. Y lo que me llama también como la atención es que, según lo que mencionaron ustedes, siempre es como en el proceso de la adolescencia, ¿verdad?
Y acá ya desde los 3 años, o sea, y todavía Eso, tiene muy ese bien. recuerdo, o sea, imagínate, es como Sí. que, yo a mis 2 años y medio exactamente, o sea, me recuerdo, o sea, hasta se recuerda qué es lo que pasó en la primera ocasión, entonces también como sí, está como extraño eso, o sea, que tenga ese recuerdo porque la mayoría tenemos como leves recuerdos de nuestra niñez y pues, o sea, ya recordarte de tus sueños y de lo que pasaba, creo que entonces sí, ya desde muy chiquita ella estaba como que pues atrayendo esa energía, pues, que ya no es como normal. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste. De nuevo, Wolf, que pilas, estás poniendo atención. Eso de la edad es muy importante. Como dice Wolf, que quién se recuerda de cuando tiene 3 años. Y eso es cierto, digamos, yo me puse a pensar cada vez que alguien me dice, no, es que yo a los 3 años, no sé qué digo, o sea, qué mentira, pues Sí. nadie se recuerda de eso. Pero ahí es donde yo te digo, entra la asociación. Probablemente tal vez no tenías 3 años, pero lo asocias con esa edad por el X o Y razón. Probablemente tenías 4 o 5, pero rápido lo asocias con eso. Lo que sí investigué, lo que encontré, una de las cosas que encontré fue que le pasa muchísimo a los niños. A los niños les pasa un montón. No por el estrés, y ahí sí ya es todo lo contrario, sino por la profundidad de sus sueños, por la imaginación que tienen. O sea, es un conjunto de elementos que yo no sé exactamente, solo sé que, según lo que investigué, porque duermen un poquito más tranquilos, pero al mismo tiempo su cerebro siempre está trabajando porque están tratando de encontrar explicación a todo lo que ellos no entienden, tratando de imaginar cosas que no conocen todavía. Entonces su cerebro es como una máquina que no descansa, o sea, que siempre está. O sea, un adulto siempre quiere descansar. O sea, como adulto lo que querés es llegar a tu casa y pelártela, o sea, ya no hacer nada, dormir y ya. El niño no, lo que quiere es ir jugando, estar estimulándose. Entonces ahí es donde entra este lado de la imaginación, que yo creo que por eso es que tal vez, no sé, se me ocurre que tal vez por eso desde chiquitos agarran esto, no sé, ¿qué piensas tú, Mel? Fíjate que yo creo que, bueno, como en todo siempre hay una excepción en la regla, porque a mi Por papá supuesto. le empezaron también a pasar las parálisis de sueño, pero él ya era adulto, o sea, él ya tenía, habrá sido hace unos 10 años, hasta cuando él tenía como 40 años. Entonces ya van 3 personas de la familia. Ya van 3. Ya. Exacto, pero esa contaría como hereditaria porque a él no le, o sea, a él le empezaron a suceder por algo muy extraño y yo creo que tiene que ver por el cuarto en el que estábamos, porque en la antigua casa en la que estábamos, el cuarto principal, obviamente ahí dormían mis papás, luego por sus razones se separaron y mi mamá hizo los cuartos secundarios, los amplió para hacer un mega cuarto y ella se pasó ese cuarto y yo me quedé en el cuarto principal. Y en ese cuarto principal fue cuando me empezaron las parálisis de sueño. Y yo, tiempo después, contándole a mi papá qué eran las parálisis de sueño y cómo me pasaban, fue cuando me dijo, fíjate que a mí también me pasan. Y me pasan desde ese cuarto, desde que yo estaba durmiendo en ese cuarto. Y ahí me siguen pasando desde ahora, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces también ahí como que entra ese factor de que tal vez no solo es la edad o por qué o qué energía o qué había en ese cuarto, pues porque por qué nos pasaba ahí. Sí, mira, ya está siendo la última historia, ya nos ponemos un poquito más escépticos y científicos, digámoslo así, o pseudocientíficos porque no lo somos. Entonces te digo yo, detrás de todas estas historias, para mí, el elemento en común es el estrés. Seas niño, seas adulto, el estrés, cuando sos niño, el estrés tal vez se presenta como estímulos, ¿verdad? Esa ansiedad de querer probar y conocer. Y cuando sos adulto es estrés por problemas maritales, de amistades, de trabajo, de lo que sea. Entonces, ahí es donde te digo yo, y aunque se escuche mal, en el ejemplo que tú me pones, tal vez no quiero sonar mal, pero el estrés que estaba sucediendo entre tus papás, por ejemplo, fue lo que hizo que pasara, que él viviera eso, digamos, de la parálisis del sueño. Y luego tú lo relacionaste, estabas en el cuarto que antes era de tus papás y que ahora ya no lo era. No es que hubiera algo en el cuarto, es que era el cuarto que te traía esos recuerdos, ¿me entendés? Te estresaba. Claro. Entonces, y yo les tengo una última pregunta. Y si ustedes en esos recuerdos de esas parálisis
¿se recuerdan si en algún horario en específico se daba? ¿O despertaban en algún horario en específico de la madrugada? O no sé si recuerdan eso. Eso también creo que tiene que ver mucho también con este tema. Sí, a mí siempre era en la madrugada. A mí siempre era La a las 2 madrugada. de la mañana, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana. Siempre esa cosita rara, ¿verdad? Que siempre dicen, ay, la hora muerta o la hora... Y a mí sí, esa hora era la que me pasaba a mí. Entonces, ya para ir cerrando el tema, yo tenía la intención de hacer 2 episodios para esta semana. El primero siendo de la parálisis del sueño y el segundo siendo de viajes astrales. Sin embargo, cuando hice la investigación de un viaje astral, me quedé completamente decepcionado de lo ridículo y de lo superficial que está la investigación. No existe una investigación de esto porque no se puede comprobar nada y es muy espiritual y no sé. Es muy abstracto todo esto y muy, si no es que 99.999% subjetivo. Entonces, no vale la pena hacer un episodio solo de eso. Por eso sí quisimos hacer este episodio largo. Pero sí vale la pena meterlo al final. ¿Por qué? Un viaje astral, para los que no lo sepan, o el desdoblamiento del alma, si quieren ver así, es la experiencia extracorporal. Es esta sensación de estar flotando en el aire, proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, el sujeto puede experimentar con la autoscopia, es decir, la posibilidad de ver el cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso poder proyectar otros lugares. La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia subjetiva por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación de lo que llaman el cuerpo astral o cuerpo sutil del cuerpo físico. El mismo fenómeno recibe varias denominaciones distintas entre las que se encuentran desdoblamiento, proyección astral, viaje astral, proyección de la conciencia y otros. Hay un montón. Desde el momento en el que no vemos un término fijo, ya va mal la cosa. Neurocientistas y psicólogos consideran a este tipo de experiencias como una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. Y hago énfasis en esa palabra psicológicos porque ahí es donde recae lo subjetivo. Depende de cómo está tu cabeza, vas a poder imaginar o soñar estas cosas. Primero, desde ahorita ya vieron que mi posición es completamente escéptica con los viajes astrales. Yo le encuentro una explicación, una lógica y lo he vivido a las parálisis del sueño. Pero el desdoblamiento astral literalmente, y la forma en la que más se reproduce, digámoslo así, o se da, es cuando la gente está en su lecho de muerte, en su camilla en el hospital y de forma milagrosa, por suerte recuperan la vida, digamos. Y dicen, es que vi la luz, o yo estaba en esa silla viendo mi cuerpo y todos ustedes estaban aquí diciéndome adiós y yo ya estaba muerto, pero en eso reviví. Todo eso, todas esas proyecciones y todo para mí, todo es psicológico. Tú ya viste un cuarto, tú ya viste esto, y hay gente que te dice, no, es que puedes viajar, puedes irte a otros lugares, sí, pero no te puedes ir a un lugar que nunca has visto. Tu cerebro va a crear un lugar y te va a decir así es, pero no es que tú estés viajando realmente, no es tu alma la que sale. También les van a decir y van a leer en muchos blogs sobre de que el peligro de un viaje astral, que en este caso sería que tú salgas de tu cuerpo y que otro espíritu u otra alma entre en tu cuerpo y que te levantes siendo un demonio, te levantes siendo otra persona y no recordás nada de ti, y tu alma se queda vagando por él. O sea, date cuenta que para esto tenés que aceptar que existen 2 partes del cuerpo. Y yo creo que sí, o sea, existe una parte abstracta del cuerpo, por supuesto, pero yo no le daría este nombre de alma, de que la puedes sacar, te puedes desprender del cuerpo y puedes viajar por todos lados. Incluso leí un blog español en donde decía que podías ir a la luna y a otros planetas. O sea, desde el momento en el que Wikipedia no te puede dar una buena definición, yo creo que ahí sí ya te tenés que preocupar. Y para terminar con sus opiniones y sus comentarios sobre este tema, solo quería ponerles en la mesa los tipos de viajes astrales que hay, que son entre espontáneos o inducidos. Los espontáneos pueden ser durante un sueño, y resalto la palabra sueño, es decir, lo estás soñando,
que eso es un sueño lúcido, cuando te das cuenta que estás en un sueño y controlas todo tu sueño. Y las experiencias cercanas a la muerte, que ya lo comentamos. Y las inducidas son por inducción mental, es decir, hipnotización, o sea, o hipnosis sería, no hipnotización, hipnosis en la que te están diciendo algo que tú vas a actuar, te están programando para que tú penses de esta manera. La inducción mecánica, que es a través de corrientes eléctricas a tu cerebro, es decir, literalmente conectan electrodos a tu cerebro y estimulan las partes necesarias para que te durmas y te despertes al mismo tiempo. La inducción química, y esta es la más emocionante porque se resume en drogas alucinógenas, todas las experiencias que puedes vivir cuando estás en LSD o cualquier cosa que psilocibina, cualquier cosa que querrás meter ahí. Para que se den, se los digo para que se den cuenta de qué estamos hablando. O sea, ahí está la explicación de todo, ¿verdad? Lo estás soñando, estás alucinando porque vas a morir, te lo están provocando, te están programando, son drogas. Y lo último que son las fases. La primera es de espera, que sería cuando te estás durmiendo. La segunda es cataléptica, cuando te da parálisis del sueño. Si se dan cuenta, el desdoblamiento o el viaje astral viene a partir de una parálisis del sueño, porque después, ¿qué pasa? Después de esa fase que viene inmediatamente después, la separación. Según esto, viene la separación después de una parálisis del sueño. Es decir, tu cuerpo se quedó ahí, pero tú seguís soñando. Pero ese es el punto, soñando. Separación de la conciencia con el cuerpo. De ahí viene la fase de libre circulación, que es cuando supuestamente te puedes ir a todos lados. Y la última, que es el reingreso, que solo queriendo despertar, tu cuerpo automáticamente va a despertar, que es imposible perderte, porque en el momento en el que sentís esa ansiedad de que vas a despertar, despertás. Pero todo se reduce a una parálisis de sueño en la que no te dio miedo, 1, y 2, pudiste seguir soñando. Es decir, te despertaste y te volviste a dormir con ese recuerdo. Y por eso es que en mi opinión personal, seguiste soñando. Y ahí lo dejo para que ustedes puedan comentar. Bueno, mira, yo igual que tú soy un poco escéptica con lo de los viajes astrales por lo mismo, porque como les estaba contando, yo las parálisis de sueño me las provocaba para tener un viaje astral, ¿verdad? Y que para salir del cuerpo, porque a mí me parecía tan fascinante ese tema y me parece decepcionante porque ni cerca y no creería que uno siquiera podría en un momento de tanto estrés salir de tu cuerpo o hacer algo así espiritual, como tú decías. Pero sí lo relaciono más con los sueños lúcidos. Sí creo yo que es a través de un sueño lúcido, que eso sí me ha pasado también, que es posible controlar tu sueño, ¿verdad? Y decir, ok, sí, ahorita definitivamente. Bueno, ¿verdad? Entonces eso es... A mí también. Entonces tú decís, ok, entonces me levanto o hago esto, pero seguís soñando. Sin embargo, ¿quién dice que el subconsciente o nuestra mente no es... O sea, aunque sea subjetiva, ¿quién dice que es mentira? ¿O quién dice que es...? Sí, también. Mucha posibilidad de que el subconsciente, aunque esté pasando ahí adentro, no sea real, por así decirlo, ¿verdad? Creo que esta frase la saqué de Harry Potter. No, definitivamente son cosas que tú estás viendo, estás experimentando y eso la hacen real. Es lo que no la puedas ver no quiere decir que no es real, pues ahí pasa en tu cabeza, pero en tu cabeza. O sea, yo lo que me opongo es que hay un alma de Melanie en Disneyland mientras que su cuerpo está dormido en el examen, ¿me entendés? Eso es lo que yo me niego. ¿Y vos, Wolf? Sí, yo también. Yo siento que al final es la experiencia que vos querés llevarla como al límite. O sea, querés seguirle como provocándote esa... Y hasta cierto punto, como vos lo mencionaste a un inicio, a veces es como que quiero ver qué más va a pasar, me da miedo, pero me siento como emocionado y saber si puedo lograr más. O sea, vos mismo ya vas como dispuesto de seguir generando esa experiencia, ¿verdad? Yo casi no he escuchado a muchos que les suceda esto, más que se quedan en parálisis del sueño. No he escuchado muchas experiencias así como que lo eleven a otro nivel o que quieran seguirlo experimentando, porque de una u otra forma, y nos dimos cuenta con las anécdotas que vos contaste, es que
pues, o sea, hay muchos que ya mejor ni quieren seguir con esa parálisis del sueño, ¿verdad? Entonces, creo que sí ya es como más provocada la situación, o sea, no es que te suceda, digamos, solo en un momento de estrés y te eleves a ese nivel. No, que yo creo que ya es como conforme la experiencia que vas teniendo, ¿verdad? Yo en lo particular sí a ese nivel todavía no he llegado. Es una que otra parálisis del sueño, pero no han sido como muy bonitas como para seguir experimentándola y subir de nivel, ¿verdad? Lo que vos experimentaste se llama estar de goma. Eso es lo que vos experimentaste. No, hombre, vos ya quisiera, pero no, hombre. Hoy estos episodios han estado muy sanos porque no ha habido... Sí. Entonces... Es que no hemos estado juntos. No hemos estado juntos. Cuando nos juntamos, la próxima vez ahí sí vamos a hacer como episodios borrachos. Eso sería bueno, un episodio borrachos. Para ver vamos a ver si subimos de nivel este viaje. Cabal. Pero bueno, claro. Al final, cada quien tiene derecho a opinar y pensar lo que quiera sobre estos temas, que al final no existe una respuesta exacta, ni siquiera la misma ciencia, por lo menos todavía no la ha podido dar. Pero son temas muy interesantes en los que yo, igual, si alguien me dice, yo sé que viví esto, yo nunca le voy a decir, mira, tú no viviste eso, al contrario, cada quien vive lo que vive, y si para esa persona fue real, en su mundo fue real. ¿Me entendés? O sea, yo no puedo negar la experiencia de nadie. Entonces, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio. Este va a ser el único de esta semana porque como si lo siguen escuchando ya se dieron cuenta que duró una hora. Llegan hasta el final. Ajá, si llegan hasta el final se dan cuenta que ya duró una hora y son 2 episodios normales. Entonces vamos a subir solo este. Si les gustó, por favor escríbanos en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar como @escalofríos podcast y Escalofríos Podcast, solo así en Facebook. Escríbanos si les gustó o no les gustó, qué les ha pasado a ustedes, qué piensan, si es real o no, y qué temas les gustaría que tocáramos, porque ya, o sea, hay temas, hay un montón, historias, hay un montón y casos, hay un montón, pero también queremos que participen. Ya somos casi 100 seguidores en Instagram y para nosotros 100 seguidores es como 1 millón para cualquier youtuber. Hay que celebrarlos y vamos a hacer un episodio especial para nuestras bodas de plata, ¿verdad, Wolf? Eso, tenemos preparado ahí nuevas historias, nuevo material y pues el festejo va a estar así en grande. Así que pues sigan pendientes de todos los episodios y los temas, lo que mencionaba el Canche, de que pues yo creo que a muchos nos han pasado diferentes historias, pues como lo mencionó hoy Mel, que estuvo como nuestra invitada especial. Creo que así hay muchas personas todavía de nuestros seguidores. Y también vamos a ir relacionando un poco también los episodios porque de este tema que fue muy interesante de la parálisis del sueño, pues también viene relacionado lo que yo les mencioné, ¿verdad? La hora que siempre sucede en este tipo de situación, ¿verdad? Que muchos conocen como la hora del muerto, la hora del diablo. Y correcto. En fin, hay diferentes nombres a este horario que siempre es como a las 3 de la mañana. Ahí sí, prepárense para asustarse. Así que prepárense. Hay muchas teorías y creo que van a ser muy importantes para poderlas discutir, así que estén pendientes del próximo episodio. Prepárense para ese episodio que tiene preparado Wolf. Pero bueno, de nuevo le queremos agradecer a Melanie por habernos acompañado. Melanie, ¿te gustaría dejar tus redes o preferís quedarte solo así, tranquila, que nadie te vaya a molestar? Así está bien, pero solo que... Así está bien. Sí, está bien. Buenísimo. Gracias por haberme invitado. Me la pasé re bien. Gracias a ti. Gracias a ti. Espero te haya gustado. Y ya saben, escríbanos, síganos, denle like. Y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta pronto.